La extracción de Nicolás Maduro abrió un nuevo momento de incertidumbre en Venezuela, con Delcy Rodríguez asumiendo un rol clave en la reconfiguración del poder. Mientras se reordenan lealtades internas y se busca estabilidad, sigue en duda si este reacomodo abrirá el camino a una transición democrática o si solo marca el inicio de un chavismo 3.0. Para profundizar sobre este momento político que atraviesa el vecino país, hemos invitado a Manuel González, él es politólogo e internacionalista. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Bueno, profesor, en la próxima semana se va a cumplir ya un mes de esta extracción de Nicolás Maduro de Venezuela. Hagamos un primer panorama de lo que se ha vivido en este tiempo y si cree usted que estamos en camino hacia una transición a la democracia en Venezuela o no lo ve tan así. Bueno, creo que hay tres ideas fundamentales. Primero, esto fue una operación de decapitación. Eso quiere decir que se quita el líder y se coloca otro. Se sostienen las bases del régimen autoritario en Caracas. Ciertamente esto da paso a una segunda idea y es que Estados Unidos está más interesado en la estabilidad que en la democracia. Seguramente la democracia es lo último que se piensa porque paradójicamente la democracia implica elecciones y las elecciones tienen un componente de conflicto. Es un conflicto regulado, pero si tú llevas unas elecciones en una situación en la cual tú tienes diversas facciones armadas, tienes incluso pugnacidad, polarización, pues obviamente eso lo que va a alimentar es mucho más el conflicto político. Y la última idea muy importante es que ciertamente en el plan de Trump lo que tenemos es estabilizar, es decir, orden. Tenemos rentas, es decir, la rentabilidad de la empresa petrolera PDVSA y pues obviamente todos los negocios que tienen con Estados Unidos. Y en última instancia, democracia. ¿Por qué es importante la democracia en lo último? Porque te asegura algo muy importante que no tienen los regímenes autoritarios y es la protección de los derechos de propiedad. Entonces, seguramente lo que se está buscando es un poco un proceso incremental, de manera pues, que ciertamente los inversores extranjeros pues, puedan obviamente invertir en Venezuela, pero con la, la protección obviamente que ofrece la democracia en esos términos. Bueno, la ficha que la administración Trump ha decidido tener allí para este proceso en este momento complejo, como usted dice, es la que era la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En ese sentido, quiero preguntarle cómo lee a Delcy Rodríguez usted, entendiendo que esta presidenta encargada durante esta semana dijo dos cosas totalmente diferentes. De un lado dijo que ya estaba harta del intervencionismo de los Estados Unidos y de otro lado, horas después dijo que hay un canal de comunicación fluido, abierto y basado en el respeto. ¿Usted cómo la lee a ella? Bueno, creo que es el trabajo más riesgoso de su vida. ¿En qué sentido? En que tiene que tener un equilibrio muy frágil entre dos audiencias. Está la audiencia que está pesando más, que es el caso de Estados Unidos, un Trump que obviamente está exigiéndole que cumpla, obviamente, con su rol de, literalmente, de suceder a Maduro, pero para, de alguna forma, garantizar los beneficios de los Estados Unidos. Y por el otro tienes la otra audiencia, que es obviamente el chavismo. Y es un chavismo que obviamente tiene una retórica antiimperialista, anti-Estados Unidos y que obviamente tiene una serie, digamos, a lo largo de su historia de confrontaciones con los Estados Unidos. Creo que es un equilibrio frágil porque ciertamente si tú le das demasiado a Estados Unidos, eso de alguna forma resiente al chavismo más duro, incluso a las Fuerzas Armadas. Por eso un poco la idea de que puedan generar un golpe militar o pueden incluso generar movilizaciones de los colectivos, que eso pues obviamente debilita la posición de Delcy Rodríguez, que lo que busca de hecho Trump es que Delcy Rodríguez sea una figura de autoridad, que es decir, que tenga orden. En el momento en que Trump no vea que eso sea posible, pues obviamente la puede remover. Y mientras eso no sucede, en el caso de los negocios petroleros, pues también Trump no lo puede ver como una persona de confianza. Entonces es una posición muy frágil que obviamente tiene que jugar de manera muy estratégica, porque ciertamente Delcy Rodríguez, si bien viene de las entrañas del chavismo, no es la más ideológica de todas, es la más, digamos, pragmática, la más práctica en términos de crear, obviamente, un blindaje internacional a su régimen. Todos sabemos que pasó por la Cancillería venezolana, pero también está de alguna forma dependiendo de dos figuras muy importantes que tienen las armas, que es en este caso Diosdado Cabello con los colectivos, el SEBIN y demás, pero también está Padrino López, que es obviamente el jefe militar que está al comando de la Fuerza Armada Nacional y del Ministerio de Defensa. Entonces tú no puedes sostener de alguna forma estos dos pilares sin tener en cuenta que quien te colocó ahí fue Trump. Claro. Ahora vamos a hablar un poco más de este poder en Venezuela que está diseminado en tres cabezas en este momento.
Pero ahora usted decía que ella está en una posición muy complicada, está caminando en una línea muy delgada, tiene que responder a su público interno y tiene que responder a la administración Trump, y tal vez por eso escuchábamos hoy al secretario de Estado Marco Rubio en su comparecencia ante el Senado decir que ellos están mirando lo que hace, no lo que dice. Sí, y ciertamente creo que la única forma de uno creer lo que sucede es solamente las acciones, no las palabras. Todos veíamos incluso con el caso de Trump de que decía vamos a capturar a Nicolás Maduro, pero no sucedía nada. El único momento en que tuvimos certeza de que eso sucedió fue cuando hubo la operación de extracción. Entonces, claro, creo que ciertamente la idea del discurso de antiimperialista, anti-Estados Unidos, pues obedece solamente para, de alguna forma, ofrecer credenciales de que no se está entregando a los Estados Unidos. Pero ciertamente, digamos, el poder de sus acciones es lo que la que termina llevando a mantenerse en el poder. De resto, pues obviamente es accesorio y ciertamente, digamos, es mucho más el discurso para mantener la calma dentro de los sectores más duros del chavismo. Y hablando de esos sectores, bueno, hablábamos ahora de estos otros personajes. Ellos hasta ahora se han mostrado, aún después de la extracción de Nicolás Maduro, se han mostrado todavía muy unidos. Frente al público, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez siguen pareciendo una unidad. ¿Usted se come eso, se lo cree? Bueno, yo lo colocaría en términos de Juego de Tronos, una serie pues obviamente muy famosa, y es que ciertamente tenemos tres cabezas visibles. Están los Rodríguez, los dos hermanos. ¿Por qué los dos hermanos y no simplemente Delcy? Porque ciertamente Delcy es la cabeza de uno de los poderes en Venezuela, que es la presidencia, que es el ejecutivo, pero hay que tener en cuenta que su hermano Jorge controla la Asamblea Nacional y obviamente también controla ahora los tribunales, obviamente con los nombramientos muy importantes. Esa es la primera cabeza. ¿Qué es lo que lo sostiene? Estados Unidos, la amenaza de los Estados Unidos y la legitimidad, porque al final de cuentas es la sucesora por derecho de Maduro. Después tenemos a Diosdado Cabello, el número 2, que todos han dicho que pues obviamente es el poder en las sombras, pero realmente, si bien tiene una fuerza coercitiva importante, que es tener al SEBIN, que incluso uno de sus familiares es el líder digamos, de esta institución represiva, y tiene a los colectivos, pues lo que tenemos es que digamos, este señor realmente lo que puede caminar un poco, digamos, entre líneas, bueno, digamos, en una delgada línea, es que si de alguna forma le empieza a competir a Delcy Rodríguez incluso puede tratar con los estadounidenses para que se lo lleve. Claro. ¿Sí? Y del otro lado tenemos a Padrino López. Padrino López tiene las Fuerzas Armadas, todos sabemos que los militares en Venezuela son una institución muy importante para la gobernabilidad en Venezuela, pero tiene una gran desventaja. Además de que está dentro de la lista de los más buscados, pues obviamente una operación como la operación que extrajo a Maduro pues deja muchas dudas sobre si efectivamente el ejército venezolano está preparado. Entonces ciertamente eso deja de alguna forma como una suerte de, digamos, fricción sobre la realidad y el discurso, de que efectivamente la Fuerza Armada Nacional puede ser una institución importante, sobre todo pensando en que esa fricción puede tenerse incluso con Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Porque si Delcy Rodríguez le da mucho campo a la ley de hidrocarburos, que es la que está reformándose, pues ciertamente empieza a afectar los negocios que tienen los militares. Y entonces ahí empieza a haber, digamos, toda una lógica de conflicto que pues obviamente no le beneficia a Delcy Rodríguez y pues obviamente tampoco le beneficia a ninguno de ellos. Entonces a veces parece ser que la amenaza de que todos puedan irse, o sea, todos puedan ser extraídos o puedan ser sacados de su trabajo, literalmente termina uniéndolos. Es una especie de matrimonio por conveniencia. Profesor Manuel Rodríguez, Manuel González, vamos a seguir hablando sobre estos temas. Venezuela definitivamente entra en una fase decisiva en la que la ausencia de Maduro no disipa las incógnitas, sino que las reordena. Delcy Rodríguez consolida su poder, reconfigura el aparato del Estado y administra una relación tirante con Washington, mientras el régimen busca estabilidad sin ceder control. Hacemos una pausa.